Hola, en esta oportunidad les vamos a mostrar cómo realizar la calibración y medición de un microencoder para una llanta Pololu. El microencoder ha sido diseñado y fabricado por Microelectrónicos y queremos mostrar en este video cómo es la calibración adecuada y cómo es el mejor uso para sacar la mejor manera o la manera óptima de usar el producto en los robots que ustedes construyen. Entonces este es el setup que tenemos. Tenemos una tarjeta de pruebas del microencoder con una ensamblaje aquí con el frame o carcasa de plástico que adhiere el microencoder a la llanta. Esta es una llanta Pololu y en la llanta interiormente vemos los dientes blancos. Entonces básicamente el microencoder va a estar midiendo el contraste entre los dientes internamente que están de la llanta con el negro, entre el blanco y el negro de la llanta con el blanco de los dientes. Entonces esa señal de contraste va a generar una señal reflejada óptica en el sensor que vemos en este lado. Son dos sensores y luego eso lo vamos a filtrar a través de una compuerta Smith Trigger para generar una onda cuadrada limpia y equivalente a las revoluciones de la llanta por minuto. Entonces tenemos acá la fuente de alimentación dual. Tenemos en esta escala tenemos una setup de 6 voltios para alimentar el micromotor, y en esta otra tenemos una salida fija de 5 voltios que es la que está alimentando la compuerta y la circuitería del microencoder. Entonces vamos a correr la prueba. Tenemos conectados el osciloscopio en este cable amarillo. Este cable amarillo viene directamente antes de la entrada de la compuerta Smith Trigger, o sea la salida del sensor es esta, y la salida del microencoder la estamos capturando por este canal que sería el canal, en este momento es canal A. Está canal A, iría al canal 1 del osciloscopio, y canal 2 sería la entrada proveniente del sensor. Entonces vamos a activar todo y vamos a ver cómo. Ok, en esta oportunidad queremos mostrarle un detalle acerca de cómo funciona el microencoder. Fíjense en ustedes que estamos haciendo un zoom a la imagen. Los dos sensores son un sensor transmisor y receptor, un par transmisor-receptor. Fíjense el punto violeta que existe en los sensores. Esa es la luz infrarroja que está siendo emitida. Esa luz infrarroja choca con los dientes del microencoder y choca con el contraste en el color negro y blanco de la llanta, y eso es lo que detecta el sensor y detecta las revoluciones por minuto en la llanta. Muy bien, vamos a activar la alimentación del motor. Aproximadamente 6 voltios. El motor está girando. Vamos a ponerlo un poquito acá. Dense en cuenta ustedes cómo los dientes giran alrededor de los sensores, y los sensores capturan obviamente las revoluciones de la llanta a través de la salida del sensor, y el cable amarillo es el que está midiendo en este momento esa señal exactamente proveniendo del optoacoplador antes de la señal de entrada del Smith Trigger. Entonces vamos a ver aquí en el osciloscopio las formas de onda. Vamos a mejorar un poco la imagen. Aquí tenemos, entonces ustedes observen la señal cuadrada de salida. Es exactamente la salida de los pulsos que están saliendo del microencoder, y esta señal oscilante que tiene una forma tipo sinusoidal deformada es la salida de los sensores, la óptica que viene de los sensores. Entonces des en cuenta cómo la transición en este punto de la señal proveniente de los sensores, exactamente en este punto, hace que la salida del encoder conmute de un estado alto a un estado bajo. Esto tiene 5 voltios pico a pico, más o menos ese punto es acá, y si lo medimos en los osciloscopios más o menos 2.8 voltios acá.
en el flanco de abajo hacia arriba de la señal, y eso ejecuta un cambio de arriba a abajo en la señal de microencoder. El Schmitt trigger es un Schmitt trigger negador, por eso ocurre este efecto. El caso similar ocurre cuando la señal proveniente del sensor conmuta de un estado alto hacia abajo, más o menos en este punto, que son, si ustedes se dan cuenta, estamos 1 voltio por división, entonces estamos más o menos en 2 voltios, en aproximadamente 2 voltios en el flanco de bajada, de arriba abajo de la señal. El microencoder conmuta de nuevo a un estado alto, y la señal obviamente se repite periódicamente a medida que la rueda del motor va girando. La frecuencia, si ustedes observan acá, tenemos una frecuencia más o menos de 20 Hz, 20 Hz, que es la frecuencia a la cual está girando la rueda, y más o menos esa es la salida. Hay un ajuste que debemos hacer aquí. Ustedes se encuentran en el microencoder que el microencoder tiene 2 potenciómetros de ajuste, uno para cada canal. Esos potenciómetros hay que ajustarlos para obtener el disparo óptimo y un ciclo útil de la señal de salida de aproximadamente 50%, que es lo que facilitará las cosas en el lado del microcontrolador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ese potenciómetro no está ajustado, voy a ajustarlo aquí, voy a moverlo y ustedes se darán cuenta lo que ocurre. Fíjense cómo el ciclo útil está disminuyéndose. Estoy variando la señal la ubicación del potenciómetro, y la salida del sensor está subiéndose a un nivel de C, y llega el momento en el cual tiene un nivel de C tan alto que no permite al Schmitt trigger conmutar, o está por encima del ciclo de histéresis del Schmitt trigger. Entonces, en este caso, el sensor el microencoder no está dañado, simplemente hay que ajustarle el nivel del potenciómetro para ajustar el nivel de C de la señal proveniente de los sensores. Voy a ajustar hacia el otro lado el potenciómetro, y ustedes se dan cuenta que a medida que yo ajusto lentamente el potenciómetro, la señal de salida del encoder vuelve a salir, y si me voy hacia el lado contrario, o sea, poner un offset negativo, el ciclo útil de la señal se va obviamente hacia el otro extremo. Más o menos uno ajusta el ciclo útil para que tenga un 50% de la forma de onda. Bueno, ese es el experimento con el microencoder. Es muy interesante ver las señales en el osciloscopio, y es muy importante que ustedes tengan a la mano algún tipo de instrumento como un osciloscopio, ya sea tipo instrumento o sea en el computador, algún sistema USB que les permita ver la forma de onda y ajustar los trimmers del potenciómetro del microencoder para que tengan un resultado óptimo en las lecturas de las revoluciones por minuto del motor. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.